Invitar a una periodista que ha estado comandando un grupo de investigadores que están revisando y entendiendo un poco toda esta madeja de empresarios de Estados Unidos, empresarios cubanoamericanos que están invirtiendo en Cuba y que ahora se han presentado en esta Feria Internacional de La Habana. Feria Internacional de La Habana que, según dice ADN Cuba, se celebra en medio de una grave crisis económica y una grave crisis turística. Me acompaña esta hora Helet Martínez, directora de ADNCuba.com. ¿Cómo estás, Helet? Hola, ¿qué tal, Mario? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Siempre un placer recibirte por aquí. Helet, ¿con qué te quedas de esta feria? Sé que has estado muy pendientes de estas empresas privadas que ahora nos venden como las empresas privadas y de las empresas de los cubanoamericanos allí. Bueno, sí, como seguramente has leído en la prensa y a lo mejor tu audiencia, algunos están al tanto, uno de esos empresarios es Hugo Cancio, el dueño de Catapult, que va a lanzar o ya comenzó a lanzar su marca de alimentos en esta feria que se llama The Cancio Foods. O sea, ya no solamente está vendiendo en estos mercados online, sino que está poniendo su marca en estos productos. Y recordemos que muchos de estos mercados online que se están promocionando, algunos en estas ferias, lo que se dedicaban también a hacer es lo que el régimen llama exportación en frontera. ¿Qué significa eso? Que los productos están dentro de Cuba, productos agrícolas como de las compañías Cítricos Caribe, productos estatales que producen los trabajadores cubanos, pero que no se le venden a la población, sino que se venden a través de esas tiendas online para que los paguemos nosotros acá, los exiliados, para tratar de alimentar a nuestros familiares. Entonces, como no sale de la frontera, pero sí se paga afuera, ellos le han llamado a este esquema exportación en frontera. Y esa es una de las razones por la que estamos viendo también el desabastecimiento. Exacto. En la población. Una de esas compañías que se está anunciando ahora en Expo Cuba, en esta feria, es Sidmatel, que está dirigida, por ejemplo, por la cuñada de Ramiro Valdés, y ella está al frente de toda una red también de estos comercios online, pero que están registrados los dominios en Canadá, y que también venden estos productos. Incluso en el caso de ellos se paga afuera por un banco en Bilbao, pero se recogen muchos de los productos, los cubanos los tienen que recoger en las fábricas estatales. Entonces, sí, esa es parte de lo que estamos viendo asistir a esta feria, ese tipo de compañías, también compañías del carbón. Ok, esas compañías del carbón son las compañías que incluso han vendido carbón acá en los Estados Unidos, ¿verdad? Son compañías que han vendido carbón en los Estados Unidos en alguna época cuando cuando el deshielo con Obama se trataron de vender como independientes porque comenzaron a operar a través de cooperativas. Algunas de estas cooperativas se han reconstituido en MIPYMES hoy. Nosotros visitamos una de ellas en el área de Pinar del Río, que están registradas como independientes, como privadas, pero cuando llegas al lugar no hay una MIPYME, lo que hay es algo que fue una cooperativa que está cerrado. Entonces, hay una reconversión de muchos de estos fracasos que ellos han tenido a lo largo de los años tratando de presentarse como independientes, que han ido tratando de reconvertir estas entidades que siguen en manos de personas que son de confianza, pero para tratar también pues de tener acceso a los mercados internacionales. El carbón es un tema muy importante porque eso pasa por Alcona, que está dirigido por Loreta García Fría, la hija de Guillermo García Fría, está bajo la sombrilla de Flora y Fauna, que es un gran conglomerado estatal, y ha sido una de las áreas que el régimen cubano ha tratado de desarrollar. O sea, en lugar de limpiar del Maraú tantos campos que dejó destruir en Cuba, lo que ha hecho es poner a los trabajadores, incluso presos políticos. Incluso los presos, eso te iba a decir, que aquí hay un tema mucho más gordo. O sea, usted está comprando un carbón que lo producen presos, aún que lo que le pagan es una miseria, los tratan como si fueran prácticamente esclavos. A mí me recordó enseguida a Stalin. Asimismo, hay personas que cuando han puesto las fotografías donde duermen en unas
en el suelo, en medio de la Manigua, se bañan en un río, no tienen alimentación. En algunos casos se ha reportado que las personas, y eso es una investigación académica que documentó que las personas tenían que trabajar días para lograr un pase a su casa, días cortando marabú en estas condiciones infrahumanas para lograr un pase para ir a visitar a sus familiares. Entonces, vamos aquí al tema de cuántas personas no son cómplices hoy en día de esta explotación laboral de los trabajadores cubanos, y es penoso que se esté haciendo también desde países democráticos por personas que gozan de las protecciones que gozamos todos en una democracia. Tal cual. Y justamente acerca de todo esto te quería preguntar, por ejemplo, en el caso de esta compañía de Cancio, Cancio Food, ¿qué es eso? O sea, ¿qué son productos que va a empezar a vender, que producen ahí adentro de Cuba? ¿Cuál es el esquema? ¿Qué es lo que quieren hacer? Ahí está la gran incógnita, si son productos que se están comprando white label en Estados Unidos o productos que se le está poniendo esta marca dentro de Cuba, porque recordemos que la plataforma, por ejemplo, Gaia, de la hija de Mariela Castro, anunció en su página web que vendía sus productos en Catapult. Incluso puso un URL que ya no existe, que no sabemos si en algún momento lo activaron o no, pero ella lo había promocionado. Y también lo que hace es poner su marca a productos. Uno de los que Cancio está anunciando son frijoles, aceite, leche en polvo. Hay que ver qué parte, y eso irá saliendo en los próximos días, qué parte de estos productos realmente vienen del exterior con white label, una etiqueta blanca, y que él les está poniendo su marca porque las está comprando al por mayor, o realmente lo que están haciendo es poniéndole esta marca a los productos que se producen en Cuba. Hay un tema que no se ha explorado mucho y hemos sacado algunos reportajes, y es que un alto número de estas compañías que están en esta feria y que han ido a varias ferias de emprendimiento en los últimos años, realmente antes de ser MIPYME eran proyectos de desarrollo local. Las personas dicen, ay, no todas las MIPYMEs están ligadas con el régimen cubano. Bueno, todavía no se tiene los datos, por supuesto, para poder saber el porcentaje, pero sí sabemos que hay 860 proyectos de desarrollo local que se han ido reconvirtiendo en MIPYME. ¿Y qué son esos proyectos de desarrollo local? Bueno, Gaia, la compañía de la hija de Mariela Castro, SIL 26, los almacenes de Supermarket 23, son acuerdos cooperativos entre los municipios y un actor privado, como un cuentapropista, que crean esta red de encadenamientos con el Estado, que es una especie como de alianza semiprivada, pero que tienen subsidios de los municipios, que reciben dinero de la cooperación internacional en algunos casos, históricamente a través de los años, pero que ahora se han reconstituido en MIPYMEs. Entonces, la línea entre esas MIPYMEs privadas y encadenamientos o alianzas semiprivadas es muy borroso. Incluso aquí vimos en la reunión que tuvieron hace unos meses los 70 empresarios privados, que vinieron varios proyectos de desarrollo local que participaron, incluso algunos que no estaban reconstituidos en MIPYME. Fincas que están ligadas a Banatur, por ejemplo, pero que vienen bajo este espejismo, ¿no?, de que son proyectos de desarrollo local, de un actor independiente, pero sabemos que detrás lo que tienen es una serie de encadenamientos estatales, que esto es datos públicos, que lo dice la prensa cubana, esto no es nada nuevo. Efectivamente, y me llama mucho, me llama mucho, ¿no?, la atención el cómo en el gobierno de los Estados Unidos a veces se mira para otro lado, y no solo se mira para otro lado, te dicen que quieren promover ese tipo de negocios con el régimen cubano a través de estos empresarios privados, y tienen toda esta lógica de que eso va a generar un capitalismo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, Mario, es muy simple. Vamos a poner este ejemplo. Estos proyectos llevan desde el año 1998 bajo una supuesta estrategia para descentralizar la economía cubana, que le prometieron a las Naciones Unidas y a los suizos que les estaban dando millones de dólares para desarrollar esto. En más de 20 años, ya casi 30 años, que te pones a ver,
no han descentralizado nada. Estos son Frankenstein que el régimen cubano inventa, sobre todo después de una crisis social, porque lo pasó en el 94 con el tema de las paladares, ahora pasa después del 11 de julio con el tema de las MIPYMES, para crear este espejismo de que hay algún cambio, pero son cambios cosméticos, no son cambios sustanciales que realmente puedan tener un impacto, porque los medios de producción todavía siguen en manos del Estado. Y lo que estamos viendo es que hay una clase privilegiada que solo puede continuar si tiene una lealtad al Partido Comunista, porque esa es la mayoría de los PDL, Carnes de Tres, también un PDL que lo va a visitar el partido, Alimentos Alelí, era un PDL que fue impulsado por los CDR, porque las organizaciones de masa, según el decreto 33, pueden iniciar PDLs. Imagínate en qué país del mundo una organización de masa que se crea para vigilar a los ciudadanos, a ver si son contrarrevolucionarios o no, pueda iniciar un proyecto económico. Lo que le están dando es un pedacito que no es significativo, no es el gran grosso que tienen los militares, pero es un pedacito, un poquito, personas que necesitan tener tranquilas para que no se les vuelva a armar una catástrofe como como los levantamientos del 11 de julio. Yo estuve conversando con personas cercanas a ese mundo y me estuvieron contando, entre otras cosas, que el gran negocio de toda esta gente es los tipos de cambio. O sea, recuerden cuando la tarea del ordenamiento, el famoso experimento económico de poner un solo tipo de tasas de cambio. Las empresas tenían un tipo de tasa de cambio, $1 por $1, la gente tenía 24 pesos por $1 y así. Habían diferentes tipos de tasas de cambio, bien como 5. Ahora, en este momento, la población tiene son 250 pesos, 260 pesos lo que vale $1. Por $1. Mientras que las empresas lo tienen a 24 pesos por $1. Y para muchos de estos mipimistas o lo que sea, los contratos con el gobierno cubano funcionan muy bien, porque tú estás cobrando el dólar, tú estás cogiendo los dólares muy baratos y después los puedes revender a la gente. Entonces, claro, es un negocio redondo y les está dando muchísima ganancia. Y, por supuesto, necesitan el status quo, necesitan la situación como está en este momento en Cuba, con esa miseria, con esa hambre, con esa necesidad, porque además tienen un mercado absolutamente controlado. Cancio puede vender todo el alimento que quiera, porque en Cuba no hay nada que comer. Mira, ahora que mencionabas eso de cómo tienen controlado, hemos monitoreado y tú debes haber visto la cantidad de autos de último modelo, autos que valen aquí en Estados Unidos $100,000, $200,000 que están por las calles de La Habana rodando. Tal cual. Y ahí te das cuenta que dices, y eso es lo que los usuarios comentaban, ¿cuál es el bloqueo? ¿Cuál realmente es el bloqueo? El bloqueo es para el pueblo cubano, esas personas que tienen que pasarse horas para ir a estos cajeros ahora con la bancarización para sacar una parte de su salario y no les permiten ni sacar el salario completo. O sea que ¿cómo esto va a llevar el capitalismo en el sentido que nosotros lo entendemos de la libertad de mercado? Cuando un gobierno te está controlando incluso el salario que tú te ganaste con tu sudor, ¿cuánto puedes sacar? Hay que estar muy ciego o tener mucho interés en lavarle para mí la cara al régimen, porque hay intereses económicos, por las razones ideológicas, por las razones que sea, pero los datos indican otra realidad. Intereses mayores lo vimos con Venezuela cuando lograron este acuerdo entre el régimen y la oposición, un acuerdo que vino escrito en inglés y todo a Barbados. El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, inmediatamente lanzó un tuit como dejando saber, mira, lograron hacer esto, nosotros lo permitimos, ojo, porque cualquier negociación con Venezuela pasa por Cuba. Exactamente, y te das cuenta, en el caso de Cuba es hasta ridículo, porque lo que han hecho es reutilizar como si fueras un producto, ¿no? Que lo cambias de marca, rebranding, ¿no? Hacerle rebranding a alguno de estos cuentapropistas, como el caso que no me canso de mencionarlo, de Yureivis Pérez,
que fue aquella maestra del año 2016 cuando Obama, que decían que ella decía que era una maestra de escuela porque parece que se graduó de lenguas y que tenía una escuelita privada en Cuba, y hoy por hoy, mientras nos estaba diciendo que era una maestra de escuela, que tenía una escuela privada en Cuba, no decía que estaba al frente, que su nombre aparecía como la apoderada de todo un conglomerado que es el que le mueve el carbón al CONA alrededor del mundo. Entonces, una maestra independiente, profesora de inglés, ya apoderada en Panamá y en otros países, en Barcelona, de compañías del carbón. Tremendo, tremendo. Si usted quiere enterarse de este periodismo de verdad, de investigación, pues vaya a adncuba.com, entre ahí, revise la página del trabajo que hacen estos excelentes periodistas. Muchísimas gracias. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.